Los GOTY. ¿Quién no los conoce? El premio al mejor juego del año, el cual ha de tener en todo un 10. Historia, apartado gráfico, música, jugabilidad. Y obviamente quienes los dan tienen que jugar a todos los juegos de cada año para darlos correctamente, ¿no? Y quien organiza todo esto es Geoff Keighley y un elenco de periodistas, creadores de contenido y desarrolladores. Y según cita en la página Wired, esta ecléctica selección de jueces ha sido criticada por algunos especialistas que creen que las premiaciones obedecen más al marketing y a las relaciones públicas que a la calidad real de cada proyecto. Y la noticia continúa con: el evento es usualmente aprovechado para presentar nuevos lanzamientos y reconocer la trayectoria de algunas figuras clave del gaming. Pero el evento no era para decir cuál es el GOTY del año, que de hecho, aparte del GOTY, hay varias categorías como mejor narrativa, mejor dirección de arte, mejor banda sonora y música, juegos con impacto, mejor juego en curso, mejor juego móvil, pero qué cojo, creador de contenido del año, mejor entrenador de sports, mejor evento de... pero qué puta mierda es esto, ¿cómo que mejor entrenador de eSports? Esto es un puto chiste ya. Ahora por ser un creador de contenido o un entrenador de eSports te dan un premio. Entiendo que haya uno para lo de mejor actuación, ya que estos se ponen ese traje para representar las escenas del juego, para que quede mucho mejor, y eso lleva trabajo. Pero creador de contenido y entrenador de eSports, no, por ahí sí que no paso. Esto ya no es el GOTY del año, sino el premio a lo que nos apetezca, y no he puesto todas porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Los GOTY siempre han sido polémicos y no es para menos. Por ejemplo, en la selección de nominados a GOTY de este año no hay ninguno de Xbox, que yo creo que esto es un voto de castigo por comprar Blizzard y tener el monopolio, pero igualmente si tienen algún juego bueno, lo justo sería que estuviera entre los nominados, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Final Fantasy XVI, que muchos han dicho que es la revolución de los RPGs, pues debería estar, ¿no? Y hay más casos en que los nominados que han puesto son injustos, como por ejemplo entre los juegos indie el Dave the Diver, ya que este juego ha contado con la financiación de Nexon, una empresa que en 2021 tuvo unos ingresos de 1.644 millones de euros, por lo que lo de nominación a mejor indie se lo pueden ir quitando porque esto ya no es un indie, ya que lo de juego indie es un juego desarrollado por una o muy poquitas personas que apenas tienen ingresos. Muchas veces estos juegos son financiados por gente donando a estos creadores en Kickstarter o en Patreon, como es el caso de Paralives. Así que Dave the Diver no es un indie al tener una empresa tan grande detrás que lo ha ayudado. Y el guión para este vídeo lo estoy haciendo el 3 de este mes, por lo que no sé si ha salido como mejor indie o no, pero como salga como mejor indie... pero me da que será así, y ojo, que os juro que no tengo ni idea, pero lo digo básicamente por lo que veréis ahora, ya que Geoff ha dicho lo siguiente: creo que cada uno tiene su propia opinión sobre esto y nos referimos a nuestro jurado de 220 medios de comunicación globales para votar en estos premios, para determinar si algo es independiente o no. Claro, cuando un juego fue financiado con una empresa con valor de millones es clarísimamente un indie. Oh, espera, claro, tiene toda la razón de meterlo como indie, ya que a este y a su elenco de periodistas los han pagado para meterlo como indie. Y aquí es donde quería llegar. Los GOTY no deberían ser elegidos por un tipo y un elenco de personas, sino que los que deben decidir el GOTY del año somos nosotros, los jugadores, nosotros los cuales hemos pagado con nuestro dinero el juego, por lo que deberíamos ser nosotros los cuales votemos quien realmente se merece el premio a mejor juego del año, ya que a los periodistas y a los creadores les dan el juego totalmente gratis para que hagan un análisis, y la gran mayoría de veces, por no decir todas, para que el GOTY sea cierto juego, a estos les han pagado. ¿Que me lo estoy inventando? Para saber esto, echemos la vista atrás. Voy a poner los más obvios, ya que si no el vídeo duraría una eternidad. Y hago un inciso para decir que sí, que nosotros podemos votar por nuestro favorito y que estos votos tienen cierta importancia en los premios. Y lo pongo entre comillas porque, ¿recordáis el 2020? El juego que elegimos y el que salió como mejor juego entre los jugadores fue el Ghost of Tsushima. Pero, ¿cuál fue el GOTY de ese año? Pero no nos adelantemos y hagamos un recorrido por los GOTY más obvios que lo han sido con prácticas poco éticas. ¿Cuál fue el GOTY del 2020? Elden Ring, habiendo juegazos como Call of War Ragnarok o Horizon Forbidden West, que además una de las empresas matrices de From Software es Tencent, así que vuelen los billetes. ¿Cuál fue el GOTY del 2021? It Takes Two, un juego simplísimo de puzzles, pero ojo, ¿quién lo desarrolló? Exacto, Electronic Arts o EA Games. EA Games. Challenge
que viene a ser casi lo mismo. Una empresa que le dio unos cuantos fajos de billetes a Geoff para que lo hiciera GOTY del año, cuando había juegos como Resident Evil Village o Ratchet y Clank una dimensión aparte. Metería Cyberpunk, pero como salió lleno de bugs y mega roto, no puedo incluirlo. El GOTY del 2020, The Last of Us 2, y no solo GOTY, sino que también fue mejor diseño de audio, mejor narrativa, mejor juego de acción-aventura, mejor dirección, innovación en accesibilidad, mejor interpretación para Laura Bailey como Abby. ¿Qué? ¿Pero qué coño? Vaya, pero ¿cuántos premios compró Naughty Dog? Son millonarios para permitirse comprar tantos. Ahora en serio. Un GOTY a un juego que fue odiado por muchos, engañó a los jugadores con trailers falsos y mentiras. Que parece más un puto discurso político y una telenovela. Y yo, por eso, ya no veo la tele desde va muchos años. Justo cuando ese año había dos joyazas en bruto como el Final Fantasy VII Remake o el Ghost of Tsushima. En abril de 2021 había ganado 300 galardones. Esto no demuestra que es un buen juego, sino que Naughty Dog tiene mucho dinero. Pero sobre esta cosa, porque me niego a llamarlo juego, hablaré más detalladamente en un vídeo, porque tiene tela. Y sí, sé que Naughty Dog es de Sony, lo sé perfectamente, soy fan de muchos de los juegos de Sony, pero si tienen un director que es un hijo de puta en uno de sus estudios, pues se dice. No hay que glorificar lo que obviamente es una puta mierda. En 2017 fue el Zelda Breath of the Wild, que es un juego con gráficos de Play 2, y para ser el GOTY debería tener sobresaliente en todos sus apartados, como dije anteriormente al principio del vídeo. Además, ese año salió Horizon Zero Dawn, la cual es una IP totalmente nueva con una historia sublime y con unos gráficos y jugabilidad impecables. Y se lo dan al Zelda. Si la gente supiera que Nintendo les vendió hace años un juego pirata... ¡Ay, almas de cántaro! Y no olvidemos que Nintendo tiene mucho dinero, así que... En 2013 fue... ¿o no? GTA V, año en que salió glorioso The Last of Us 1. Esto sí que es un buen juego, no esa aberración llamada Part 2, pero sabemos que Rockstar es una empresa que explota a sus trabajadores con jornadas de trabajo sobrehumanas, así que lanzó billetes para que fuera el GOTY. Así que tras ver todo esto, podemos asumir que la gran mayoría de las veces en que un juego es un GOTY es porque las empresas han dado fajos de... ¡No! ¿Qué digo? Han dado maletines negros llenos de billetes a los del GOTY para que sus juegos sean elegidos como los GOTY. Porque ya me diréis este año los juegos que nominaros: The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder. Y visto lo visto, espero que sinceramente entre los que hay gane el Baldur's Gate 3, porque sinceramente aquí entre los nominados debería estar el Final Fantasy XVI, el cual han dicho que es una revolución de los RPGs, y el Hogwarts Legacy. Y el Hogwarts Legacy lo digo por poner otro, ya que de que Nintendo haya dos juegos nominados a GOTY no me parece nada justo. En serio, si la gente supiera lo del juego pirata que vendieron a la gente... Ya que los GOTY en realidad no es el premio al mejor juego del año, sino que es el premio a la empresa más millonaria del año. Bueno, hoy es viernes, así que miraré quién ha ganado...